Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy encantado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirse en una historia que promete ser conmovedora y, francamente, os dejará sin aliento. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el corazón de muchas personas, el desgarrador mensaje sobre Ozge. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este contenido, y quiero agradecerles por su paciencia y por formar parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad que esperamos les aporte valor y les haga reflexionar. Ahora pónganse cómodos, quizás preparen un pañuelo, porque lo que vamos a compartir hoy es profundo. La historia de Ozge es una de esas que nos recuerdan la fragilidad de la vida, la fuerza del amor y, a veces, la crueldad con la que el destino puede golpear. Cuando hablamos de un mensaje desgarrador, no es para crear sensacionalismo gratuito, sino para advertirles de la carga emocional que este relato lleva consigo. Se trata de un testimonio que ha logrado cruzar fronteras y conmover a miles, una confesión, un recuerdo, una despedida, que nos llega a través de un mensaje escrito, transmitido con una sinceridad abrumadora. Hablaremos de las palabras que Serkan, o quien quiera que sea el autor de este mensaje, dedicó a Ozge, de lo que revelan sobre su relación, sobre el dolor que sentía y sobre el impacto que su partida ha tenido. No se trata solo de una anécdota triste, es una ventana a la experiencia humana en su estado más vulnerable, a la lucha contra la adversidad y a la profunda conexión que puede existir entre dos almas. Este mensaje, como muchos de ustedes sabrán, ha circulado ampliamente, generando una ola de empatía y solidaridad. Lo que hace que este relato sea tan impactante es su autenticidad, su crudeza. No hay filtros, no hay adornos innecesarios, solo la pura emoción cruda de alguien que ha experimentado una pérdida inmensa y que ha sentido la necesidad de compartir su dolor, quizás como una forma de sanar, quizás para honrar la memoria de Ozge, o quizás para advertir a otros o para encontrar consuelo en la comunidad. Vamos a desgranar este mensaje no para regodearnos en el dolor ajeno, sino para entender la magnitud de lo sucedido, para reflexionar sobre el amor que va más allá de la vida y sobre la resiliencia del espíritu humano. La narrativa de este mensaje se centra en la profunda conexión que existía entre Serkan y Ozge. A través de sus palabras podemos vislumbrar un amor que no era perfecto, pero que era real, que estaba lleno de altibajos, de sueños compartidos, de luchas superadas y, tristemente, de un final prematuro e inesperado. Es fundamental entender el contexto en el que este mensaje fue escrito. ¿Fue en sus últimos momentos? ¿Fue tras una larga enfermedad? ¿Fue una reacción a una pérdida súbita? Los detalles son cruciales para comprender la profundidad de la angustia expresada. En el mensaje se habla de la belleza de Ozge, no solo física, sino también de su espíritu, de su fuerza, de su capacidad para iluminar la vida de quienes la rodeaban. Se mencionan momentos específicos, gestos, miradas que se han grabado a fuego en la memoria de Serkan. Estas anécdotas, por pequeñas que parezcan, son las que construyen la imagen de una persona amada y la enormidad de la ausencia. Es el detalle lo que hace que un relato sea humano, lo que nos permite conectar con la historia a un nivel más íntimo. Uno de los aspectos más desgarradores del mensaje es la aparente impotencia de Serkan ante la situación. Se percibe una lucha interna, una batalla contra la desesperación y la incredulidad. Las palabras que utiliza reflejan un profundo sentimiento de pérdida, un vacío que parece insondable. Es el lenguaje del amor doliente, un lenguaje que todos hemos experimentado en algún grado o que tememos llegar a experimentar. Este mensaje también nos habla de la vida y de su fugacidad. Nos recuerda que sin importar cuán fuertes seamos, cuán profundos sean nuestros lazos, la vida puede arrebatarnos a nuestros seres queridos en un instante. Es una lección dura, pero necesaria. Nos empuja a valorar cada momento, a expresar nuestro amor mientras tenemos la oportunidad, a no dar por sentadas las personas que queremos. Además de la carga emocional, el mensaje de Serkan sobre Ozge también toca temas de resiliencia y de esperanza, a pesar del dolor. En medio de la tristeza a menudo encontramos destellos de fuerza, de la voluntad de seguir adelante, de honrar la memoria de quienes se han ido viviendo plenamente. ¿Serkan logra encontrar esa luz al final del túnel? ¿Cómo se manifiesta esa esperanza en sus palabras? Exploraremos esas facetas también. Es importante mencionar que al tratarse de un mensaje tan personal y emocional, debemos abordarlo con el máximo respeto y empatía. No estamos aquí para juzgar, sino para comprender, para reflexionar y para aprender.
Cada palabra escrita tiene un peso, una historia detrás. Detrás de este mensaje hay una historia de amor, de lucha, de pérdida. Pero también hay una historia de humanidad. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa, y que la conexión humana puede ofrecernos consuelo y apoyo. Al compartir esta historia, esperamos inspirarles a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre la importancia de expresar el amor y de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado. La forma en que Serkan describe a Özge es tan vívida que casi podemos verla. Habla de su risa, de sus ojos, de la manera en que iluminaba una habitación. Son estos pequeños detalles los que crean una imagen completa y querida. Es como si estuviera pintando un retrato con palabras, un retrato de la mujer que amaba y que ahora extraña profundamente. También se puede percibir en el mensaje la idea de que el amor trasciende la muerte. Aunque Özge ya no esté físicamente presente, su recuerdo, su influencia, su amor, siguen viviendo en el corazón de Serkan. Es un consuelo pero también una fuente de dolor, saber que esa conexión tan profunda ahora existe en un plano diferente. Es importante recalcar que este tipo de historias, aunque dolorosas, nos recuerdan la importancia de la empatía y la compasión en nuestra sociedad. A menudo, las personas que sufren en silencio no siempre muestran su dolor externamente. Mensajes como este nos abren una ventana a su mundo interior y nos invitan a ofrecer nuestro apoyo, aunque sea solo con nuestra comprensión y nuestra cercanía. Hemos pasado un tiempo explorando la profundidad y la emotividad del mensaje de Serkan sobre Özge. Hemos visto cómo sus palabras pintan un retrato vívido de un amor profundo y de una pérdida devastadora. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de la vida, la fuerza del amor y la importancia de la conexión humana, incluso en medio del dolor más profundo. El mensaje de Serkan no es solo una expresión de su dolor, sino también un testimonio del impacto duradero que Özge tuvo en su vida y a través de sus palabras, en la vida de todos nosotros que hemos sido conmovidos por su historia. Nos recuerda la importancia de valorar cada instante, de expresar nuestro afecto y de estar presentes para quienes amamos. En resumen, hemos analizado la carga emocional del mensaje, los detalles que hacen que la historia de Özge sea tan conmovedora, y la forma en que Serkan logra transmitir la magnitud de su pérdida y el amor incondicional que sentía. Hemos visto cómo este relato nos invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y la finitud de la existencia. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta conversación tan profunda y emotiva. Sé que no siempre es fácil adentrarse en historias de pérdidas y dolor, pero creo firmemente en el poder de compartir estas experiencias para generar empatía, comprensión y, en última instancia, para recordarnos lo que verdaderamente importa en la vida. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, qué les ha hecho sentir este mensaje de Serkan sobre Özge. ¿Han tenido alguna experiencia similar que quieran compartir, siempre con el debido respeto y cuidado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y creo que entre todos, podemos crear un espacio de apoyo y reflexión muy valioso. Y ahora, si este vídeo les ha tocado el corazón, si creen que esta historia merece ser escuchada y comprendida, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.